hold you tight. I wanna 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 hold you tight. I may not always love you, long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without I may not always love you, long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Muy buenas noches, los saludamos desde Lima, Perú, y queremos darle las gracias por la participación en nuestros eventos científicos del mes de abril. En esta oportunidad presentaremos un excelente tema: control de calidad interno en perfil de coagulación, que estará a cargo del tecnólogo médico Arturo Chávez Pita de Perú. Entonces empecemos, y recuerden que el Instituto para la Calidad en Laboratorio ICL siempre busca la mejora continua de todos ustedes. Muy buenas noches, Arturo. Éxitos en su presentación. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces, bienvenidos a una nueva sesión de control de calidad en perfil de coagulación. La última vez que estuvimos juntos, conversamos un poco respecto a lo que era control de calidad externo. En una inversión del orden normal, que sería primero planificar, organizar, dirigir y controlar. Y luego iniciar el control, pues planificando el control, estableciendo previos requisitos de calidad, luego implementando control de calidad interno, interlaboratorial y externo. Sin embargo, en la práctica que tenemos en años de hacer esto, la mayoría de laboratorios empieza a darse cuenta de la necesidad de implementar o de planificar mejor la calidad cuando ya llega a control de calidad externo. Entonces, lo que hicimos ahora fue justamente eso, ¿no? Hacer una ingeniería inversa desde control de calidad externo y regresar hacia control de calidad interno, ¿no? Así que la anterior vez que estuvimos juntos, pues decía, hicimos control de calidad externo y notamos cómo con este control podíamos encontrar diferencias entre algunas plataformas analíticas o metodologías, y cómo este control de calidad, como su nombre lo dice, es una comparación ciega con laboratorios fuera de nuestro laboratorio, con laboratorios externos. Entonces, y nos mostraba el desempeño de la exactitud. Sin embargo, luego que eventualmente salgamos mal en el control de calidad externo, pues nos toca, revisar si es que salimos mal, pues nos toca revisar si es que estamos mal en el control de calidad, y la médula espinal, la columna vertebral del control de calidad, es el control de calidad interno. Hoy día vamos a ver los principios básicos del control de calidad interno. La verdad es un tema bastante amplio y he creído conveniente pues hablar hoy día de los principios básicos y hacer una tercera sesión a modo de taller para los que estén interesados, siempre con nuestra filosofía de compartir gratuitamente la información. Entonces al final vamos a ver un link o un URQ que va a permitir que ustedes se registren en este taller, y lo haremos por Zoom porque sería bonito hacerlo interactivo en una hoja de cálculo, y luego ya pasaríamos a un software para poder completar esta sesión, este par de sesiones, la de hoy día con los principios básicos y la de otro día con el taller de cómo se implementa propiamente el control de calidad, ¿no?, interno. Así que empecemos. Hablar de control de calidad interno es todo un mundo, y cuando hablamos sobre todo de los métodos cuantitativos, pues ese mundo ha ido evolucionando. Desde los primeros, hace 40 años que Westgard escribe sus primeras leyes
y escribe sus primeros libros, en donde nos iba diciendo cómo hacer el control de calidad. Eso fue más o menos en 1980, ¿sí? Hasta la fecha que pues ha habido una evolución, evidentemente, ¿no? Apareció la sigmametría, aparecieron nuevas formas de medir la calidad y bueno, ha habido toda una evolución. Sin embargo, los principios se mantienen, ¿no? La idea es controlar algo que ya está planificado y debidamente organizado. Y justamente en el 1981, ¿no? La OMS pues utiliza el término control interno de la calidad, que se define como un conjunto de procedimientos para evaluar continuamente el trabajo del laboratorio y los resultados obtenidos. En ese momento todavía no se hablaba como se habla ahora del control interlaboratorial o externo. El control interno era todo, ¿no? Los términos de control de calidad y control de calidad interno se utilizan a veces de forma intercambiable, ¿no? El ámbito cultural o el país puede influir en las preferencias del uso de estos términos. Esto, recuerden, fue en el año 81 y ya hablábamos de control de calidad interno. En esta tercera edición del Vocabulario Internacional de Metrología define un poco de qué se trata esto, porque el control de calidad interno, así como todos los controles, se encargan de gestionar el error, ¿sí? Inherentemente los laboratorios cometen error. Eso es inevitable, eso no es posible evitarlo. Los laboratorios de más alta envergadura, de los más sofisticados, cometen error. Evidentemente el laboratorio clínico también los comete. Este error que se comete en un análisis, en el procesamiento de una muestra de un paciente, se le conoce como error de medida, ¿no? Es un error combinado. En los primeros diagramas que aparecen en el BIM, justamente empieza a hablar del valor, de la magnitud y de todas las variables que tienen que ver con esta cuantificación, con este conocer, cómo obtener el valor de una magnitud. Y dentro de estas variables está justamente el error de medida. El error de medida es una suma de dos errores. No está incluido el error clerical o el error humano. Es el error de medida. Y tiene dos componentes, el error sistemático y el error aleatorio. Podemos encontrar información valiosa justamente en este vocabulario internacional de metrología. Y en el punto 2.16 dice error de medida, diferencia entre un valor medido, ¿sí?, y un valor de referencia. Empezamos entonces a entender de que primero existe el error, es inevitable, y que este error siempre se va a dar en el laboratorio. No importa qué tan sofisticado sea, cuando nosotros volvemos a reprocesar un análisis de la misma muestra utilizando la misma metodología en el mismo momento, los que tenemos experiencia nos damos cuenta que no nos es posible dar el mismo resultado. Siempre va a dar alguna diferencia. Aunque sea en dos decimales, siempre va a haber diferencias, ¿sí? Entonces, esa diferencia se le llama error de medida porque estaría en relación, en este caso, a un valor de referencia, ¿sí?, a un valor predeterminado, que evidentemente es teórico, pero esa diferencia es el error de medida, ¿no? Y dice, bueno, cuando la nota 1, el concepto de error de medida puede emplearse cuando existe un único valor de referencia o cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único, ¿no? Como les digo, este es un concepto teórico, pero que luego vamos en la práctica, ya en el taller que les comento, lo vamos a poder entender perfectamente. Ahora, estos errores de medidas, decía, se descomponen en dos tipos: el error aleatorio y el error sistemático. Anteriormente estuvimos hablando de la exactitud, que es justamente afectado por el error de medida. Se descompone en dos tipos de magnitudes. El error aleatorio se mide como la precisión y el error sistemático se mide como el sesgo. ¿Y qué es la precisión? Bueno, la precisión es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer, es importante esto, mediciones repetidas. No podemos medir
la precisión con un solo valor. Tendríamos que hacer mediciones, repetidas o reprocesos que nos permitan comparar los resultados entre ellos. Y la proximidad de los resultados entre estas reprocesos, eso se le llama precisión de medida. Esta precisión de medida se utilizaba erróneamente antes como exactitud de medida, sobre todo en el momento de traducir del inglés al castellano en un traductor automático. Así que hay que tener mucho cuidado en estas traducciones. Todavía existe algunas traducciones mal hechas y alguna literatura, incluso algunas ponencias encontramos que al traducir pues dicen exactitud en lugar de hablar de precisión. Una buena diferencia es que la precisión necesita necesariamente hacer varias veces el reproceso y tener varios resultados. Eso es para la precisión. En cambio, para la exactitud, pues no. Para la exactitud no necesitamos más que una prueba, más que un análisis. Y con eso podemos determinar la exactitud. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Bueno, lo vimos cuando hicimos control de calidad externo. Y habíamos dicho que el control de calidad externo es un control ciego, pues que se procesa solo una vez y que luego se compara con los resultados obtenidos de varios laboratorios donde se saca un promedio y ese promedio se lo compara con ese resultado una sola vez. Eso es la exactitud. En el caso de la precisión, se procesa varias veces y la proximidad entre esos resultados es lo que nos indica qué tan preciso o impreciso, en todo caso, es el método. Recuerden que la precisión no se mide, lo que se mide es la imprecisión. Entonces, decíamos que la imprecisión se ve afectada, o la precisión, mejor dicho, se ve afectada por el error aleatorio. ¿Y qué es el error aleatorio? Pues es un componente del error de medida, del error total, que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Este error aleatorio se caracteriza por ser un error que aparece y desaparece espontáneamente. Es un error que, pues, cuando aparece afecta un componente de todo, ¿sí? Y se puede minimizar, pero no se puede llevar a cero. El error aleatorio es inherente, no se puede evitar, siempre va a aparecer y de hecho es normal en buenos términos. Gauss lo vio así, lo estudió y lo declaró así. Es una aleatoriedad normal, ¿no? Entonces aparece justamente eh, las, eh, las formas como se presenta el error aleatorio. Hay una forma normal que justamente corresponde a la población de cómo la aleatoriedad aparece, ¿no? en gráficas normales, ¿no? Ya vamos a llegar a ver también eso. Bueno, entonces el error aleatorio es un componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible, ¿no? Normalmente hacia arriba y hacia abajo de la media. Bueno, o de la media aritmética, sería el promedio, ¿no? Bueno, el error aleatorio es igual que a la diferencia entre el error de medida y el error sistemático. Eso también en el taller lo vamos a ver bastante bien. Bueno, y entonces en este BIM, en una de sus últimas hojas, menciona pues que la precisión de medida eh, justamente es una buena, y acá ojo, oído a la música, la precisión de medida, que es la diferencia o la dispersión de los datos entre los datos y la media, o la diferencia de concentración cuando uno reprocesa y se va alejando unos de otros. Mientras más se alejan, más imprecisión; mientras más se acerca, menos imprecisión. Pues tiene tres maneras de medirlo, ¿no? Y acá están, ¿no? La condición de repetibilidad, la condición de precisión intermedia y la condición de reproducibilidad. Y vamos a entrar un poquito al detalle porque esa parte es importante cuando hablamos de control de calidad interno. Bueno, condición de repetibilidad de una medición, ¿no? Es una condición de medición dentro de un conjunto de condiciones, es decir, es una medición en el laboratorio que incluye el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar. O sea, todo es lo mismo.
Eso es repetir. Entonces, si en ese momento yo hago una corrida analítica y estoy haciendo un tiempo de protrombina y me doy cuenta pues que sale muy alargado, entonces lo vuelvo a cargar con las mismas condiciones, no cambio nada. Eso se llama repetir. ¿Sí? Eso se llama repetir. Es decir, medir la precisión con condiciones de repetibilidad. ¿Sí? Eh, también a eso se le llama, como ven en la nota 2, condiciones de precisión intraserie. Entonces a la serie le vamos a poner como si fuera el sinónimo de corrida analítica. Si estoy en la misma corrida analítica, entonces, y lo estoy volviendo a procesar en la misma corrida analítica, eso se llamaría intraserie y por lo tanto eso es una repetibilidad. Entonces cuando leamos los insertos, vemos que si dice intraserie debemos asociarlo a repetibilidad. ¿Listo? Bueno, existe otra condición de medida que es la precisión intermedia. La precisión intermedia dice condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye el mismo procedimiento, el mismo lugar y mediciones repetidas del mismo objeto o de la misma muestra durante un periodo amplio. Y ahí está la diferencia, un periodo amplio de tiempo. Es decir, cambia todo, se mantiene todo igual, pero lo que cambia es el tiempo. El tiempo no es el mismo, no es la misma corrida analítica. Ha pasado ya el cierre de una corrida analítica y entonces aparece otra corrida analítica. Entonces, por eso es que se le llama también condición de precisión interserie. Ya no es intraserie, ya no es dentro de la serie, sino entre series, ¿no? Y esta es la manera como se corren los controles. Cuando uno corre el control, habitualmente a uno le dicen, cuando está empezando y aparece el método y no ha hecho más que abrir el laboratorio el día lunes, 8 de la mañana, y voy a correr mi protrombina, pues paso el control, ¿no? Y luego tengo 3 muestras, paso las 3 muestras y libero resultados. Eso es lo habitual. Luego veremos que se puede hacer cosas mejores. Pero igual, este sería el ejemplo. El martes abro el laboratorio, vuelvo a correr mi control y corro mis 5 muestras. Entonces, esas son condiciones de precisión intermedia, porque una corrida fue la del lunes y otra corrida fue la del martes, ¿no? No sería lo mismo correr 2 controles, uno a las 8 de la mañana y otro a las 9 de la mañana, entonces eso serían condiciones de repetibilidad o intraserie. En este caso, precisión intermedia es, como habitualmente corremos los controles, condiciones de precisión interserie, ¿sí? Bueno, evidentemente, como ya ha habido un amplio periodo de tiempo entre una y la otra serie, la imprecisión crece, ¿sí? Porque se van deteriorando algunos componentes. Evidentemente podría incluso la necesidad de, se me ocurre, de un mantenimiento o tal vez algún cambio de repente del agua del incubador o se me ocurre que pueda incluso hacer una calibración. Entonces sí hay cambios y por eso es condiciones de precisión intermedia. Ya veremos luego en una de guía de la CLCI que nos pide algunas características justamente al respecto de esto. Otro de los componentes, otra condición, perdón, de medir la imprecisión es una condición de reproducibilidad, ¿no? Toda esta información la van a encontrar en el vocabulario internacional de metrología. Usted entra a Google y bueno, va a poner vocabulario internacional de metrología y le va a salir todo esto que estamos viendo acá. ¿Y qué es la reproducibilidad? Bueno, condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida y medición, es decir, cambió todo, ¿sí? De los mismos objetos, es decir, de la misma muestra o material de control, o también puede ser objetos similares. Todo es diferente. Incluso podría ser diferente el equipo, podría ser diferente, se me ocurre, la matriz, ¿no? Podría ser otro reactivo incluso. En realidad, aquí lo que interesa no es cómo lo hace usted, sino me interesa el resultado. ¿Cómo sucede? Pues con lo que sucede con la necesidad que tiene el paciente o el médico. Él necesita el resultado. Ya como usted lo haga es un tema de laboratorio. Entonces, si usted lo hace en el equipo A, en el equipo B, si lo hace Juan o lo hace Lucho,
Si lo hace con el reactivo A o el reactivo B a mano o automatizado, no importa. Yo lo que necesito es el resultado. Entonces usted tiene que tener la capacidad de tener una buena repetibilidad, una buena precisión intermedia y una buena reproducibilidad. Eventualmente, cuando uno hace control de calidad interno, tiene que hacer los tres tipos de controles. De hecho, lo hacemos, pero a veces no lo medimos o no nos damos cuenta que lo estamos haciendo así, ¿no? Entonces dice, los diferentes sistemas de medición pueden utilizar diferentes procedimientos de medida, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos que la imprecisión pues se puede medir por repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. Ojo, cuando nosotros evaluemos los insertos tenemos que tener claro de qué se trata, cómo lo ha hecho el fabricante, ¿no? Porque ellos no van a utilizar esos términos, ellos van a utilizar interserie e intraserie o algo similar, ¿no? Y en el taller veremos los insertos y veremos cómo es que se deben interpretar. Pero esto es la base y está bastante claro. Y si no tenemos alguna duda, pues a mirar el BIM, ¿no? Bueno, por esa época también ya Westgard nos escribía algunos libros y decía, pues los sistemas de gestión de la calidad para el laboratorio clínico, dentro de los aspectos de control de calidad, dice hay puntos críticos, ¿no? Y a la traducción dice en el punto 4, planificación del control estadístico interno de la calidad, eso es un punto crítico. Y el otro, implementación y seguimiento del control, ¿no? Estadístico interno de la calidad, planificado. Es decir, no pasar el control por pasarlo. No intuitivamente, no porque toca hacerlo, sino hacer un estudio correcto del desempeño del laboratorio, de las necesidades para con los clientes y las normativas. Y de acuerdo a eso y a mi propio laboratorio, es decir, mi infraestructura, mi equipamiento, mi personal, establecer un plan de control de calidad. Y este plan de control de calidad tiene que basarse en hechos y datos. No debe ser intuitivo, debe ser tomada estas decisiones a partir de información, ¿no? Entonces, esto se le llama control estadístico interno de la calidad, ¿no? Basado en esta información. Entonces, de eso se trata y a eso estamos yendo. En su mismo libro dice, bueno, que tenemos el error aleatorio y el error sistemático, ¿sí? Que el error aleatorio pues afecta la precisión como establecido como imprecisión y se mide como el coeficiente de variación y desvío estándar. ¿Y cómo podemos considerar el error aleatorio? Pues lo que tenemos que hacer es una validación y verificación. Tenemos que participar en esquemas interlaboratorios y tenemos que hacer justamente lo que estamos hablando, que es control estadístico interno de la calidad, ¿no? Y como componente, dice, usted establezca primero requisitos de calidad, ¿sí? Y lo va a obtener de páginas web o de bibliografía. Y vamos a ver un poquito de eso al respecto, ¿no? Y una de las guías más interesantes que tenemos de la CLCI es justamente la C24A3, en donde nos da justamente estos lineamientos, ¿no? Donde dice control estadístico de calidad para procedimientos de medida cuantitativos, principios y definiciones. Entonces, en eso se ha basado en esta ponencia para ir en ese orden estableciendo estos principios y definiciones que nos preparen para el tema ya de cálculo estadístico, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, ellos mencionan que este planeamiento del procedimiento de control estadístico de calidad, no hacerlo intuitivamente, sino planificado, consta de 6 pasos y los vamos a ver uno a uno. Lo primero es definición de las especificaciones de calidad para la prueba. Bueno, resulta de que nosotros somos un laboratorio, pero no hacemos las pruebas por hacerlas. Tenemos que seleccionar métodos, personal y infraestructura. Y esto se selecciona dependiendo de la necesidad. ¿Y qué necesidad? Pues la necesidad, por supuesto, normativa, reglamentaria y de políticas, que sería la parte, digamos, formal o legal, y de los requisitos del cliente, ¿no? De sus necesidades y expectativas. Entonces, si yo soy un laboratorio pues, que atiende pacientes sanos, pues estos requisitos del cliente son mucho menores
que ser un laboratorio que está haciendo trasplantes de médula ósea, se me ocurre, ¿no? Entonces, ahí los requisitos son mayores, los requisitos del cliente varían. Y por supuesto, si soy un laboratorio de menor complejidad, los requisitos normativos van a ser diferentes, por supuesto, mucho menos requisitos que los requisitos normativos de un laboratorio de alta complejidad. Entonces, cuando hacemos la planificación y elegimos en el punto 1 las especificaciones de calidad para la prueba, tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar un servicio y que existe para dar ese servicio que cubrimos una necesidad, ¿no? Y también las expectativas, eso ya es un tema un poco más hacia el marketing, en donde uno eh, satisface al cliente y lo sorprende, incluso con un valor agregado, ¿no? Eso es para hacer que la recordación sea de lo mejor y que puedan definir al recordar nuestro laboratorio como un buen laboratorio. Eso es calidad. Bueno, lo segundo es selección de los materiales de control apropiados. Evidentemente, el control es un elemento dentro de la estructura de una plataforma analítica, el elemento en el cual nos hace confiar o desconfiar de que estamos haciendo bien las cosas. Casi siempre el control nos avisa de que está mal calibrado o no está, o está bien calibrado. Nos avisa si existen errores aleatorios muy grandes o están dentro de lo aceptable. Nos valida técnicamente la corrida analítica. Recuerden que nosotros con el control interno validamos que los resultados de los pacientes están correctos. Entonces, un buen material de control evidentemente es una pieza fundamental dentro de este sistema de control. Si elegimos un material de control inadecuado, evidentemente estamos haciendo una mala medida y podemos tener falsos aceptaciones, o sea, el sistema está inestable y nos dice que está estable, o podríamos tener falsos rechazos, ¿no? Entonces, la selección de material es una cosa importante y lo vamos a ver. 3. Determinación de las características de rendimiento estables, ¿sí? Vamos a poner en marcha el sistema analítico y vamos a ver cómo está saliendo, ¿sí? Pero lo estamos haciendo de una manera sistemática, ordenada. 4. Identificación de las estrategias. Ya vamos a empezar a hablar sobre cómo hacer de esta u otra manera, de acuerdo a que ya especificamos los requisitos de calidad, que ya tenemos los materiales de control y que ya sabemos cuál es el rendimiento de nuestro equipo o de nuestro sistema analítico, de nuestra plataforma analítica. Entonces ya vamos a establecer, de acuerdo a toda esa información, una estrategia, ¿no? Cuántos niveles de control vamos a utilizar, cuántas veces vamos a pasar el control por cada corrida analítica, cuáles son las leyes de control o los planes de control que voy a utilizar, ¿no? Las características referentes a, por ejemplo, la ley de Westgard, o voy a hacer sigmametría, o cómo voy a trabajar. Eso sería identificación de las estrategias. 5. Predicción de la probabilidad de que estas estrategias pues detecten un rendimiento fuera de especificación. Eso ya es un tema más estadístico y técnico. Y 6. Especificación de los objetivos. Porque claro, hemos elegido un requisito de calidad y toca verificar si es que efectivamente estamos cumpliendo este requisito que fue elegido para cubrir las necesidades. Entonces tenemos que terminar de dar el círculo en donde elegimos el requisito y luego que implementamos, seleccionamos el material, la estrategia y todo, regresamos al inicio en donde efectivamente vemos si cumplimos o no con la necesidad o los requisitos normativos y del cliente, ¿no? Empecemos con el paso 1. Bueno, la responsabilidad del programa de gestión de calidad en un laboratorio reside en el director del laboratorio. Bueno, resulta que según esta guía, y evidentemente nos hemos guiado muchísimos años por esta guía, dice que existen dos actores en el laboratorio, ¿no? Como si fuera una obra. Uno es el director del laboratorio y otros son los científicos del laboratorio. El director del laboratorio tiene una función mixta entre mirar hacia adentro del laboratorio y mirar hacia afuera. Se dice que el 50% de sus funciones es estar afuera del laboratorio y el 50% es estar hacia adentro. La ISO siempre nos dice que tiene que mostrar liderazgo, nos pide incluso como 7 u 8 elementos que demuestren el liderazgo, ¿sí? Y que tiene que necesariamente existir una evaluación o una supervisión o una
un monitoreo de parte de la alta dirección. Eso es parte de su función, pero representa la mitad de su tiempo. La otra mitad de su tiempo es hacia afuera. ¿Y por qué hacia afuera? Bueno, porque él es el que determina cuál es la necesidad de dar el servicio, qué tal complejo tiene que ser los resultados, qué tanta tecnología y rapidez tendría que entregarse los resultados, cuáles son los requisitos de la calidad, ¿sí? Si muy exigente o que no vale la pena. Recuerden que mientras más exigente seamos en los requisitos, más nos va a costar implementar tecnología, personal capacitado, infraestructura. Y él es el que lo determina. Y él también tiene que determinar los cambios tecnológicos, él tiene que estar atento a las nuevas tecnologías, a las nuevas metodologías, pero también a las nuevas enfermedades que aparecen y cómo estas enfermedades pues tienen interacción con el laboratorio. Como sabemos, apareció el COVID y teníamos que tener una persona que no estuviera pues atendiendo pacientes o implementando o controlando, organizando o dirigiendo. Teníamos que tener una persona que se dedique a averiguar lo que estaba pasando afuera, que conozca de las nuevas normativas, que conozca de la enfermedad y cómo estos elementos, en el caso del laboratorio de coagulometría, cómo estos elementos se iban volviendo importantes frente a esta investigación, en donde, por ejemplo, el dímero D fue un elemento importantísimo para el pronóstico del paciente. Entonces, todo esto, alguien del laboratorio tiene que darle atención. Entonces, el director del laboratorio es el que, por supuesto, tiene toda la responsabilidad y él es el que lleva el timón del laboratorio, ¿no? Bueno, y la responsabilidad para estos requerimientos, pues está en los científicos del laboratorio. Entonces, el director da la pauta de cuál es la necesidad, él ha medido hacia afuera toda la necesidad y las expectativas del sistema de salud que va a recibir nuestros resultados. Y bueno, hacia adentro le solicita a los científicos del laboratorio esta, esta necesidad. Yo necesito esto, el ABC, ¿no? Y por supuesto, los que estamos hacia adentro tenemos que tener la suficiente capacidad, es decir, competencia, que es la suma de la educación, la formación y la experiencia para poder dar la talla, ¿no? Si me dicen yo necesito una metodología que me dé los resultados con esta producción, necesito 15 respuestas a la hora, pues yo sabré qué metodología, sabré solicitar lo que tengo que solicitar, los recursos que necesito, la infraestructura, los equipos, el personal, etcétera. Entonces, la responsabilidad para utilizar estos requerimientos de calidad para seleccionar y validar las mediciones adecuadas y los procedimientos de control puede estar en los gerentes, supervisores, científicos de laboratorio y especialistas de calidad, ¿no? Ellos son los responsables, los científicos de laboratorio. Bueno, entonces, definición de las especificaciones de calidad para la prueba. Punto 1. Bueno, tenemos que definir los requisitos de calidad. Estos requisitos de calidad se refieren a la tasa de error que puede ser permitida en un método analítico. Ya les había contado de que el error es inherente, entonces equivocarse no es malo, errar no es malo. Lo malo sería que el error esté fuera de control, que el error sea tan grande que afecte los resultados. Por ejemplo, si yo tengo en segundos un tiempo de protrombina de 11.53 segundos y lo reproceso en una repetición y me sale 11.68, entre 53 y 58 fracciones de segundo, hay una diferencia, eso es un error, pero ese error es tan pequeño que no afecta la interpretación clínica de los resultados. Y como somos laboratorio clínico y el uso previsto es clínico, nuestro punto de comparación será clínico. Y si los errores que se cometen no afectan clínicamente la interpretación de los resultados, entonces ese error es permitido. Ahora, al medirlo, se ha medido de varias maneras y podemos determinar cuánto es el porcentaje de error máximo permitido, calculado por alguien y que define que no afecta, ¿no? Incluso por países. Hay países que dicen más, hay países que dicen menos. Hay autores que dicen más, que dicen menos, pero fundamentalmente es una investigación estadística, por supuesto, en la cual determina que este error
es permitido. Entonces, esos serían los requisitos de calidad. Tasas de error que pueden ser permitidos en un método y que, habiendo este error, no invalidan la utilidad clínica del resultado. Pueden estar expresados como error sistemático, error aleatorio o error total. Bueno, entonces hablamos ahora ya en términos de que el error total es la suma del error sistemático más el error aleatorio. Entonces habrá un error total máximo permitido, el TEA, ¿sí? Y habrá un error aleatorio máximo permitido, ¿no? Error randomize, si quieren en castellano, y el error sistemático máximo permitido. Entonces, recordar que el error sistemático más el error aleatorio nos va a dar el error total. Esta suma de los dos errores nos da el error total. Entonces, cuando nosotros medimos el error aleatorio, uy, no me salió muy bien, estamos midiendo, a ver, ¿sí? La imprecisión. Bueno, estos criterios comúnmente empleados para determinar los requisitos de calidad son requisitos médicos, variabilidad biológica, intervalo de referencia, requisitos regulatorios, error alcanzable, ¿no? Que se saca de los programas de evaluación externa de la calidad, ¿ah? Que se saca de las desviaciones estándar del proceso o de algunas verificaciones de métodos. O también lo especifica el fabricante. Entonces, de algún lado, yo tengo que tener un criterio para elegir el requisito de calidad. Lo que no es válido es que yo lo elija por libre albedrío, ¿no? O que no tenga una referencia para elegir el requisito de calidad. Que yo ponga un número cualquiera y diga que para mí es eso. No, tiene que haber una referencia para que exista una trazabilidad dentro de las decisiones del laboratorio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se hace. Bueno, veíamos en el libro de Westgard que se puede sacar de la literatura o de las páginas web. Bueno, finalmente una página muy consultada es Data Innovation, ¿no? Aquí ustedes colocan tal cual datainnovation.com y pueden encontrar una tabla de errores totales permitidos. Y cuando uno le dice cuál analito quieres, uno coloca el tiempo de, y van a salir todos los tiempos, protrombina, tromboplastina, etcétera, y puede elegirlo. Otra forma sería utilizar la página de Westgard. Recuerden que decía, pues páginas web, ¿no? Entonces, en su página web también está, bueno, Westgard tiene muchísimos años con su página aportando muchísima información, es de libre acceso, igual que Data Innovation. Y bueno, una vez que entramos a westgard.com, vamos a encontrar una pestaña en medio que dice requerimientos de calidad. Cuando uno hace clic ahí, puede encontrar justamente esto. Vamos a ir un poquito al detalle. Data Innovation, uno coloca en la ventanita, pues quiero tiempo de protrombina y va a salir mucha información. Bueno, yo he tratado de colocarle una diapositiva para entenderlo un poco más. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, acá, ¿no? Analito, líquido, método, límite, fuente. Analito, tiempo de protrombina, nos pone límite 15%. Y al mirar la fuente 6AB. Y cuando miramos las abreviaturas un poco más abajo, acá está en la misma hoja, pues 6AB sería Asociación Americana de Bioanalistas. Listo. Entonces ellos especifican dentro de su asociación que el 15% es el error máximo permitido para el tiempo de protrombina. ¿Listo? Acá hay otro que dice tiempo de protrombina en sangre, ¿sí? Y también especifica que es 15%. Entonces, ¿y quién lo dije? Otra vez 6AB. Esa sería la fuente en Data Innovation. Ya veremos más adelante cómo lo encontramos en Westgard. Acá encontramos tiempo de tromboplastina parcial, 4.5%. Entonces vamos a ir apuntando. Aquí nos dice 15% tiempo de protrombina. Acá nos dice 4.5%. ¿Y quién lo dice? 5. Acá está. Actualización al 2004 de la tabla de especificaciones de calidad deseables en función de la variabilidad biológica de la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular, SEC. Esto lo dicen los españoles.
¿Cuánto dice? 4.5%. Entonces ya tenemos algunas fuentes de información. Acá vemos fibrinógeno, en donde hay más información. Acá dice más o menos 20% o 13.6%. Y acá están las fuentes. Pues está CLIA, ya sabemos que CLIA es de Estados Unidos. Y bueno, varias fuentes más. Laboratorio de Higiene de Estado de Wisconsin, también el Centro del Departamento de Salud de Estado de Nueva York y otra vez la ABB, ¿no? Bueno, la ABB. Así que tenemos fuentes y vamos a tener que utilizar en algún momento una de esas fuentes. Acá vemos Westgard. Yo hice un consolidado en donde dice, a ver, tiempo de protrombina, y acá sí tenemos mucho más información, en donde dice, pues, error total como objetivos, ¿no? Y dice, pues, 5.3%, 15%, si es menor a 12%, menor al 50% es 12%, si es mayor al 23%, por, en este caso, Alemania, acá está Estados Unidos, Australia, Wisconsin, Nueva York, etc. Colegio Americano de Patólogos. Y acá nos va dando las especificaciones, incluso los puntos de decisión, niveles de decisión crítica recomendados, ¿no? En tiempo de protrombina. Acá vemos APTT, también criterios de calidad según estas referencias. Aquí veremos fibrinógeno, también puntos de referencia para tomar una decisión de cuál sería el requisito de calidad en nuestro laboratorio. Bueno, entonces acá están las características. Todas estas son fuentes que pueden ustedes obtener. Estamos con CLIA, bueno, ya los mencionados, el Colegio Americano de Patólogos, RILIVA, que es Alemania, España y otros más, ¿no? También está Australasia, y bueno, encontramos Rusia, China, varias fuentes que podemos elegir. La pregunta es cómo lo elegimos. Bueno, ¿cómo elegirlo? No puede ser una persona que lo elija, tiene que ser un comité. Entonces tenemos que formar un comité de calidad que establezca los requisitos de calidad, escuchando, por supuesto, la necesidad, en este caso, del director. El director establece, organiza un comité de calidad, selecciona una persona responsable de calidad que organiza el sistema de gestión de calidad y que toma decisiones a través de expertos dentro y fuera incluso de la organización en un comité. Y cuando se habla del comité que gestiona o que ayuda en el proceso de gestión de calidad, sería el comité de calidad, ¿no? Es normalmente un comité permanente donde hay un presidente, un secretario y un vocal, y que se reúnen regularmente, ¿sí? Y una de sus primeras decisiones que va a tomar es justamente los requisitos de calidad, ¿no? Bueno, la planificación, la organización, el plan estratégico, el mapa de procesos, las políticas, etcétera, etcétera. Pero dentro del tema de control, una de las primeras decisiones es justamente los planes de calidad, ¿no? Y donde están los objetivos de calidad, es decir, los requisitos, ¿no? Bueno, el punto segundo es selección de los materiales de control apropiados. Bueno, una vez que hemos elegido el requisito de calidad, nos toca seleccionar los materiales de control. Y decía que estos materiales es importante saber seleccionarlos porque encontramos muchísima información al respecto. Yo recuerdo que antes no existían controles comerciales. De hecho, nosotros mismos preparábamos los reactivos, ¿no? Entonces teníamos que hacer la cefalina a partir de cerebro de ratón. Entonces teníamos los ratones y obtener el cerebro y de ahí preparar nuestra cefalina. Y así lo preparamos. Entonces nuestros controles eran pools de sueros, perdón, de plasmas. Plasmas de pacientes normales que nosotros recolectábamos y hacíamos todo un proceso, ¿no? Es siempre recomendable proyectar las adquisiciones con los proveedores de material de control y reactivos en lotes que abarquen un periodo de por lo menos un año. Bueno, evidentemente esto ya se hace comercialmente y estos materiales de control, pues toca liofilizarlos. Entonces cuando son liofilizados estos plasmas, pues tienen buena estabilidad, ¿no?
Entonces los tiempos de vencimiento desde que se fabrican hasta que se vencen es casi 2 años. Entonces, si yo compro en una fábrica un material de control y compro el que recién lo han fabricado, pues tiene un precio más elevado del que se está por vencer. Una de las características de las empresas que proveen los reactivos y que entregan material de control interno, es justamente comprar estas mermas o estos lotes de control que tienen una fecha de vencimiento muy corta y que son más baratas. Entonces, acostumbran al usuario a entregarle controles que se vencen en un mes o en 2 o 3 meses, pero no, lo ideal es que sean por lo menos un año. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia el lote de control, yo tengo que cambiar mi gráfica de control, porque tengo que volver a utilizar el procedimiento que vamos a aprender más adelante. Entonces, lo ideal sería tener un control por un año y que durante ese año, con ese material de control que no cambia, lo que puede cambiar es el calibrador, los reactivos, los consumibles, los operadores, muchas cosas. Pero si no cambia el control, yo puedo monitorear cómo impacta esos cambios en función de los resultados de la gráfica de control, porque estoy utilizando el mismo lote de control. Pero si lo cambio, entonces es como que vuelvo a cero y tengo que recién empezar a armar mis gráficas de control. Por eso es esa recomendación. Otro de los elementos dice: se recomienda el uso de material de control comercial liofilizado en 3 niveles e integrados en cada corrida analítica. Sí, antes nosotros hacíamos control de calidad en 2 niveles. De hecho, empezamos con uno, porque era lo que había pacientes sanos de banco de sangre, uno sacaba de ahí un poco de plasma, bueno, sacaba un poquito de sangre para su citrato que uno mismo, me acuerdo, preparábamos, y de ahí sacábamos nuestros pools de plasmas normales, pacientes sanos, banco de sangre, donantes. Y luego era pues todo un lío conseguir pues niveles más patológicos y muy patológicos. Pero ahora ya se tiene comercialmente muchas empresas que se dedican a hacer controles comerciales en 3 niveles. Y es importante que sean tres porque cuando están muy elevados, a veces no sabemos si está bien calibrado el sistema, ¿no? Si está detectando esos elementos. Bueno, el material de control liofilizado debe reconstituirse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Esa es otra recomendación, porque estos materiales, como repito, vienen liofilizados y que esta reconstitución pues tiene que ser con las mejores prácticas de laboratorio, ¿no? Empezando porque cuando vamos a agregar el agua a los viales que están liofilizados, no solamente de controles, sino también de los reactivos que vienen liofilizados, pues hay que hacerlo con la máxima exactitud posible, ¿no? Tener un procedimiento de cómo vamos a pipetear, cómo vamos a homogenizar, a qué temperatura lo debemos hacer, cuánto tiempo lo vamos a procesar de una u otra manera, lo vamos a dejar reposando, lo vamos a estar moviendo, si vamos a invertir, cuántas veces invertimos a la tapa, etcétera, etcétera. Van a encontrar muchísima información, pero la primera recomendación es que hágale caso al fabricante. Ahora, si el fabricante le dice usted homogenice y no dice más, entonces ya usted tiene que tener en el procedimiento el detalle de cómo se homogeniza, ¿no? El volumen de agua, como digo, bueno, debe utilizarse micropipetas calibradas o mejor aún una pipeta de vidrio. Lo que pasa es que la micropipeta, tiene piezas mecánicas, tiene un desgaste y por lo tanto una imprecisión que va creciendo con el tiempo. La pipeta de vidrio no tiene piezas mecánicas, es un tubo de vidrio debidamente calibrado y si es de muy buena calidad, tiene mucha exactitud para poder hacer el pipeteo. De hecho, casi no tiene precisión o no la encontramos porque no está manifestada por el fabricante. Entonces, entre las dos, micropipeta y pipeta de vidrio, pues la mejor es la pipeta de vidrio, ¿sí? La mucho mejor. Y si es de doble foro o volumétrica, pues estamos con el gold estándar en la volumetría. Bueno, y tomar en cuenta, por supuesto, la estabilidad del material. Una característica importante es esto de acá, alicuotar. Cuando necesitemos alicuotar, pues alicuotar utilice criotubos, crioviales, le decimos por este lado del mundo,
em, los, los materiales para congelar no pueden ser copas del instrumento analítico, no puede utilizarse fil, ¿no? O plástico, no debe utilizarse Eppendorf, que son a presión, porque todos estos elementos pues dejan pasar el frío y empiezan a deshidratar el material. De hecho, no están recomendados. Es más, cuando uno lee el parafín, lee la recomendación y dice no congelar, porque se quiebra, se raja. Así que lo que es correcto, la buena práctica de almacenamiento, dice usted que si va a congelar, utilice un criotubo o un criovial. Y luego esto lo va a colocar usted en un criobox, en un empaque para crioviales. Y de hecho, si usted va a utilizar una refrigeradora doméstica, cosa que sucede con mucha frecuencia en los laboratorios pequeños, utilice 3 empaques. Una recomendación, compre sus crioviales, ahí congela el material, lo coloca en un criobox, que es especial también, lo coloca dentro de un contenedor. En este lado del mundo le decimos tupper, bueno, en Perú le decimos tupper, pues un contenedor que tiene tapa de plástico, y junto al criobox va usted a colocar un hielo, ¿sí? Un gel pack, cosa que cuando abran la refri y la cierra, pues no afecte esos cambios tan bruscos de 15 o 20 grados de temperatura entre el medio ambiente y la congelación, ¿no? Así que esto es para salvaguardar lo más importante, que serían los reactivos, los calibradores y los controles, que con eso genera confianza en el resultado. Bueno, y ahí dice almacenar a congelación a 20 grados. Bueno, si tenemos una buena refrigeradora doméstica llegará a 15. Mejor es comprarse una congeladora propia para el laboratorio que tenga una estabilidad en esta temperatura por 7 días. Y si usted lo congela eh, a menos 80 grados, se dice puede estar un mes, ¿no? Bueno, y si usted lo va a descongelar, utilizar el baño María, trate de descongelarlo lo más rápido posible utilizando un baño María por poco tiempo, tampoco lo deje ahí toda la mañana, ¿sí? Por eso es que digo, hay que hacer un procedimiento que diga los tiempos, en dónde se hace, con qué se hace, en qué orden se hace, ¿no? Eso sería lo ideal. En esta guía dice en el 6.6, en la selección del material de control, tomar en cuenta dos cosas: la relación con los calibradores y la concentración de los analitos con los materiales de control, ¿no? En cuanto a la relación con los calibradores, no aplica mucho en hemostasia porque no existe trazabilidad metrológica. Ese es otro tema interesante en el cual para construir un calibrador y también un control se utiliza un patrón de referencia primario con el cual todas las metodologías o todas las empresas que hacen un método pues se basan en el mismo patrón y de tal forma que los resultados se parecen entre ellos. No aplica en hemostasia, no tenemos calibradores o referencias o materiales de control, materiales de referencia primaria, entonces no aplicaría esto. Pero sí aplica concentraciones de los analitos en los materiales de control. ¿Y a qué se refiere esto? Uno, niveles de decisión clínica. A veces encontramos controles que no tienen niveles de decisión clínica, es decir, tenemos un valor, por ejemplo, muy cercano entre uno y el otro y no está abarcando todo el rango dinámico de la prueba. Acá, por ejemplo, encontramos 3 niveles de control y vamos a hacer una revisión rápida de cómo está. Bueno, acá vamos a hablar del INR, que es lo que importa. Porcentaje de actividad ya no se utiliza o no debe utilizarse. Y hablando del INR, encontramos pues diferentes INR. Miren, 1.19, este es el mismo material de control que va cambiando su valor target o su media aritmética o promedio. De muchos laboratorios así se obtiene. Y acá está pues el valor mínimo y el máximo y vemos las diferencias, ¿no? 1.19 para Siemens, y incluso en el mismo Siemens hay diferencia en Mosil, Stago, Human, Teco, Biolabo, ¿no? Wiener, Spinrec. Bueno, existen varias plataformas analíticas y vamos viendo cómo va cambiando, ¿no? 1.19, 1.03,
0.95, 0.98, 1.28. Vamos viendo pues serias diferencias, lo que nos hace pensar que no tiene trazabilidad metrológica, que no han sido calibrados en un material de referencia primario. Pero veamos pues, ¿no? Acá dice INR 1.19 y todos, dentro de todos, se parecen. Dentro de todo está en el mismo grupo clínicamente, ¿no? O sea, son pacientes sanos, pacientes normales. El otro nivel de control ya me habla de 1.78, se van a alejar porque evidentemente el número es más grande, 1.29, 1.3, 1. Entonces está ligeramente en el borderline, ligeramente elevado, ¿no? Y el otro nivel de control, ya estamos hablando de INRs de 3, de 2, de 2, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, vemos que sí está abarcando el rango, ¿no? Y esto es importante. Si voy a elegir uno, pues no sirve, porque no debo, una mala práctica de laboratorio, es decir, como quiero ahorrar controles, entonces el lunes paso el control 1, el martes paso el control 2 y el miércoles paso el control 3 y así me ahorro por los controles. Pero no, cuando uno va a validar los resultados, los tiene que hacer pasando los 3 niveles de control para estar seguros de que todo el rango dinámico de la reacción está corriendo correctamente. Porque no sabemos los resultados, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que tener la seguridad. De hecho, las normas y las supervisiones son muy acuciosos en revisar esas prácticas de laboratorio, ¿no? Es obligatorio en todos los países pasar el control de calidad. Es obligatorio, ¿no? Bueno, entonces hay que apagar algunos micros por ahí. Eso es importante, y decía, entonces los niveles de decisión clínica, tomar en cuenta los niveles de decisión clínica, y como sabemos, existen, ya lo habíamos visto en la página de Westgard, los niveles de decisión clínica, establecer controles en esos puntos de decisión clínica. Por otro lado, habla de la confirmación del rango de medición. Bueno, en la confirmación del rango de medición tenemos directrices. Cada país tiene directrices o guías que nos permiten hacer estas confirmaciones del rango de medición. Es importante, sobre todo en hemostasia, justamente porque no existe una trazabilidad. Y entonces hay que ir ajustando. Bien lo sabemos que el INR es una fórmula y tenemos que ir ajustando estos resultados, ya que no podemos basarnos en lo que dice el fabricante. Tiene que ser en nuestros propios términos del laboratorio, ¿no? Así que acá en Perú tenemos directrices para la verificación de los procedimientos de análisis cuantitativos en laboratorio clínico. Hay que aplicarlos. Y miren toda la cantidad de literatura que habla, basado mucho en la CLCI, ¿no? Tenemos en este lado del mundo, en Latinoamérica, mucha influencia de la CLCI y cómo es que se debe hacer estas verificaciones del rango de medición, también de la imprecisión y de la veracidad, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está un poquito más grande. Bueno, entonces las características del material de control lo podemos resumir así. Tiene que haber conmutabilidad. Los materiales de control tienen que funcionar o parecerse lo máximo posible a lo que pasa con las muestras. Tiene que haber valores objetivos precisos en los rangos de decisión clínica. Acá han puesto control de tercera opinión. Esta es una manera de expresarse que ya no se utiliza. Ahora se utiliza los controles dependientes que eran relacionados a la marca del fabricante o al usuario. Esos serían dependientes. O los independientes, que serían los de tercera opinión, que antes le decíamos así, que son controles que se fabrican por un tercero, por ahí viene el nombre, y que abarca pues todas las plataformas analíticas, como lo vimos hace un momento, en donde una marca me mostraba todas las diferentes concentraciones con sus intervalos de referencia para el control de muchas marcas. Entonces esto es algo sugerido, ¿no? Utilice usted en la medida posible el mejor control posible, y el mejor control posible es lo que estamos viendo, que tenga buenos valores dentro de los puntos de decisión clínica, que sean conmutables, que sean independientes, que tengan una vida útil de por lo menos un año, que sean consistentes, ¿sí?
que no sean complejos de utilizar, que sean trazables, que estén consolidados, eh, los niveles que sean clínicamente relevantes, bueno, que haya reducción de residuos, que no necesitemos pues demasiados frascos. Si vamos a utilizar un frasco por día, pues en 30 días ya tengo 30 frascos, entonces es mejor tener, sí, dependiendo claro del volumen de la demanda, entonces vamos a ver, tratar de reducir los residuos y que sean opciones flexibles, por supuesto, que sean escalables también, de acuerdo a las plataformas, no tener presentaciones pues tan grandes de 15 mililitros de control que se me van a vencer en 4 días o en 7 días, entonces no me sirve. Tiene que ser opciones flexibles para laboratorios grandes, pues grandes volúmenes de control, para laboratorios chicos también, pequeños volúmenes, ¿sí? Y que estén en la medida de lo posible personalizados para, o caracterizados también se le dice, para mi equipo. Si yo tengo este equipo o este reactivo, normalmente en coagulometría utilizamos los reactivos más que el equipo. Me interesa el reactivo porque ese es el fundamento de la prueba. Que estén en sus insertos mostrando mi equipo, no utilizar porque un equipo le da igual que el otro, un reactivo me da igual que el otro. No, eso no se puede porque deben estar personalizados, ¿no? Entonces, ya hemos avanzado el punto 1 y 2, que sería el requisito de calidad y elegir los materiales de control. En el contexto del diseño de un programa de control de calidad, la planificación implica realmente 4 cosas. Primero, determinar los requisitos. Elegir, ya eso no lo he puesto ahí, pero elegir el material de control. Luego, conocer el desempeño del método en condiciones estables, a ver cómo sale, ¿sí? Ya he montado la prueba, ya he elegido los requisitos, ya he elegido el material de control. Ahora vamos a ver cómo funciona. Empezamos a pasar los controles. Entonces, eso es conocer el desempeño del método en condiciones estables. Contrastar el desempeño del método versus el requisito de calidad, a ver si este requisito pues está cumpliéndose, y definir el procedimiento de control. Empezar a documentar y esto ya queda, o si no queda, cambiar el requisito o mejorar el desempeño, una de esas dos. Pasemos al punto 3 entonces, dentro de este C24A3, en donde nos dice que el tercer punto es determinar las características de rendimiento estables en el procedimiento de medición. ¿Y qué vamos a determinar? Pues vamos a determinar la imprecisión y el sesgo. ¿Cómo determino la imprecisión? Bueno, basado, si es de la CLCI, va a utilizar otra de sus guías, que es la EP. Si somos fabricantes, vamos a utilizar la EP5. Entonces vamos a determinar el desempeño del método. Yo, fabricante, valido el método con la EP5 para evaluación del desempeño de la precisión. Y si soy usuario del laboratorio, voy a verificar esa evaluación del desempeño en la precisión con la EP15. ¿no? Son dos guías, uno para el fabricante, cuando uno valida, o si es un laboratorio que modifica el método, tiene que validar también la EP5, y si voy a verificar, utilizo la EP15. ¿no? Eso no es parte del control de calidad, eso es parte de la verificación de métodos. Y el sesgo, bueno, se puede utilizar varias maneras. Comparación con valores asignados, comparación de los resultados del laboratorio con la media del grupo del control interlaboratorial. Podemos utilizar contra muestras de pacientes utilizando la guía EP9, o también por algún método de referencia o comparación de resultados, ¿no? Esos son sesgo. Otro día podemos conversar de eso, que también es sumamente interesante. Pero hoy día estamos hablando de la imprecisión. Y justamente ahí mencionamos la corrida analítica. Esta es una parte importante porque la angustia que tiene el dueño o el director del laboratorio es la cantidad de controles que tenemos que utilizar. Si es un laboratorio pequeño, utiliza pues 3 niveles de control para 2 muestras que le llega al día. Entonces es un lujo para ellos considerar tanto gasto de controles que no sale a cuenta contra la producción. Por eso es importante definir qué pruebas hacemos y qué pruebas no hacemos. Planificar si es que es más conveniente enviar la muestra a otro laboratorio o hacerlo uno mismo.
Por eso es que es importante la planificación, ya que si soy un laboratorio que va a atender pacientes sanos, no será lo mismo la necesidad de un resultado inmediato que, por ejemplo, un paciente que está con COVID, ¿no? O que está pues anticoagulado, o que tiene un tratamiento de infarto, por ejemplo, ¿no? Masivo. Entonces, y muchas cosas más, ¿no? Si tiene, pues, no sé, una serie de enfermedades que están relacionadas a todo este mundo de las alteraciones de las vías de coagulación, ¿no? Bueno, en todo caso, es importante definir la corrida analítica. ¿Y por qué? Porque miren, existe un término interesante. En esta misma guía menciona lo siguiente: si usted corre, en el ejemplo anterior decíamos, yo abro mi laboratorio 8 de la mañana, corro mi control y luego tengo 10 muestras. Entonces paso el control, veo que está bien, que todo está perfecto, paso mis muestras y me voy a mi casa. Libero los resultados y me voy a mi casa. El día martes, 8 de la mañana, vuelvo a abrir el laboratorio, tengo 15 muestras, tengo un poquito más ese día, corro mi control, estoy bien, paso mis 15 muestras y me voy a mi casa. Pero el tema es que el día miércoles abro mi laboratorio, paso el control y resulta que no pasa el control. Estoy fuera de control. Entonces, ya no corro muestras, pero entonces empiezo a recordar, porque ya tengo una evidencia de que el sistema analítico se ha desestabilizado, tal vez el reactivo, el equipo, lo que fuera, la lámpara, no sé, de la metodología que utilicen. Y entonces, ¿en qué momento del día martes se desestabilizó? Porque el miércoles lo estoy encontrando. Entonces la guía nos dice lo siguiente: si usted quiere hacer bien las cosas, usted abre a las 8 de la mañana su laboratorio, pasa su control, pasa sus 10 muestras y la muestra 11 o el análisis número 11 sería otro control. Pase al inicio de la corrida analítica y al final de la corrida analítica el control para que usted libere con confianza que los resultados están bien. Cosa que el martes, al pasar el control, después de 15 muestras, y entra en el control, libero resultados. Y si no entra, pues busco dónde se dio la falla, dónde se desestabilizó el sistema analítico y repito esos resultados, repito esas pruebas. ¿Y cómo lo hago? Vuelvo a repetir las 15 y empiezo a definir cuánto salió en la primera corrida y cuánto salió en la segunda, ¿no? Por eso es importante definir la corrida analítica. La corrida analítica se puede definir por turnos, al inicio y al final del turno. Se puede definir por días, al inicio y al final del día. Se puede definir de muchas maneras, incluso de acuerdo a la demanda. Imagínense un mega laboratorio como la que queda en Sao Paulo, que corre pues 2000, 3000 pruebas de protrombina al día. Entonces, evidentemente, pasar un control a las 8 de la mañana y que me dure todo el día sería insuficiente, porque estoy cambiando varias veces de reactivos, estoy dándole, incluso podría yo estar utilizando otros componentes, de repente se acaba el agua con el cual reconstituye el cambio de lote de agua, o tal vez la pipeta, son varias pipetas, no sé, me ocurre. Entonces, la guía también nos dice que pasemos controles cada 40 muestras cuando, o 50, de 40 a 50 muestras, dice la guía, dependiendo de la producción, ¿no? Pero en grandes producciones se pasa no más de 50 muestras. Y ahí debemos definir otra corrida analítica. Ahí debemos meter un control más, ¿no? Y bueno, dice, a fines de control de calidad, el laboratorio debe tener en cuenta la estabilidad del proceso, ¿no? Su susceptibilidad a posibles problemas que puedan ocurrir y el riesgo asociado con un error no detectado. De hecho, una definición de corrida analítica es entre los dos periodos de estabilidad que se muestra al correr un control. Punto A está estable, punto B sigue estable, eso es corrida analítica, ¿no? Antes se definía entre dos calibraciones, pero eso ya no se utiliza. Bueno, entonces defina la corrida analítica, eso es una parte importante para entender un poco qué es la estabilidad. Los fabricantes dan evidencia de la estabilidad a través de la frecuencia de calibración. Con eso nos damos cuenta qué tan estable es el procedimiento analítico que estamos utilizando.
El usuario debe determinar la frecuencia del problema que da el sistema analítico, esa es la susceptibilidad. Debe registrar los eventos o cambios conocidos, programados o esperados, y también debe registrar los eventos desconocidos, por supuesto, y atenderlos, ¿no?, de manera correcta, y de acuerdo a la modalidad de operación que tengan, si es por lotes o es continuo. Bueno, entonces ya hicimos una, vamos a retroceder, recuerden, determinación de las características del rendimiento. Estamos corriendo la prueba y nos toca ahora entrar a identificación de las estrategias. Bueno, resulta que en estas alturas yo ya tengo definido los requisitos, ya tengo definido el control, el material de control, ya medí cómo está la plataforma analítica, puedo incluso calcular sus estadísticos como el promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, y ya con esa información más, ojalá tuviera ya la verificación de métodos, porque a veces no la hacen, toda la información para establecer o identificar las estrategias de control de calidad que debo utilizar. Y dentro de las candidatas debo tomar en cuenta, por supuesto, materiales de control que debo utilizar, cuántas muestras de control son analizadas, o sea, el rendimiento del sistema, dónde se localizan dentro de la corrida analítica, si lo vamos a hacer al inicio y al final, cada 40 muestras o por turnos, qué reglas de control de calidad aplican, ¿sí? Esto va a depender un poco del modo como hacemos control de calidad o de la escuela que tengamos y cuándo se evalúan las reglas de control. Si utilizamos muchas reglas, si utilizamos sigmametría, esto lo veremos en el taller. Bueno, la conveniencia de la estrategia de control de calidad depende de la calidad requerida. Si es más exigente, pues será diferente a que si es menos exigente. Y también a la inestabilidad del sistema, porque ya lo hemos medido y podemos observar qué tan estable o no estable es. Evidentemente, si es estable lo controlo menos, si es inestable lo controlo más, ¿no? Eso se puede calcular estadísticamente o se puede calcular según algún criterio. CLIA ofrece 3 estrategias. Usted puede utilizar un control correcto de la calidad, puede utilizar un control predeterminado de la calidad o un control equivalente de la calidad. ¿De qué se trata esto? El control de calidad correcto es el control de calidad que debe detectar errores inmediatos y también hacer un seguimiento de la precisión y la exactitud. Ese sería el control correcto. El control predeterminado es el que les decía yo. En ausencia de cumplimiento con lo requerido, con lo dicho anteriormente, el laboratorio debe analizar 2 niveles de control cada 24 horas. Ya está. A rajatabla, no importando el desempeño, no importando nada, uno dice voy a controlar una vez al día o una vez cada 24 horas. Y si es estable o no es estable, igual lo controlo con la misma frecuencia. A veces yo tengo pues un fibrinógeno muy estable y una tromboplastina muy estable, pero una protrombina inestable, pero igual los controlo con la misma métrica, con la misma frecuencia, utilizando las mismas reglas de Westgard, utilizando todo lo mismo. Entonces eso es, digamos, un control predeterminado, no sugerido, pero muy utilizado. Y el control equivalente de la calidad es cuando los sistemas analíticos tienen incorporado procedimientos de control de calidad. Así como sucede con gases arteriales, donde la propia máquina ya uno no elige, ellos solo se van controlando. Hay varias máquinas POC que también utilizan esta metodología, por ejemplo A1C, gases arteriales, varias metodologías utilizan control equivalente, pero no es el caso en hemostasia. Entonces nos queda elegir entre el control correcto de la calidad y el control predeterminado de la calidad. Si es predeterminado, ahí no tenemos que hacer taller alguno. Ustedes controlan una vez al día o determinan que sean 2 o 3, ya sin datos, digamos intuitivamente, y se acabó, ¿no? Y tiene que entrar en los rangos del fabricante y esto es todo lo que hacemos en control de calidad. Pero si lo hacemos de manera correcta, que es esta de acá, tendremos que entrar al taller y vamos a ir practicando de qué se trata, porque tenemos que detectar errores inmediatos y también hacer un seguimiento de la precisión y la exactitud. Y para eso entonces nos basamos en ciencia y en información para establecer el control correcto de la calidad, ¿no? Bueno, y las 3 estrategias, y CLIA lo define así. Una vez que hemos establecido uno de los 2 que nos queda, pues empezamos a hacer ya un estudio estadístico sobre la predicción de la probabilidad
de que esta estrategia que usted ha elegido detecte el rendimiento fuera de la especificación. Es decir, usted eligió el requisito de calidad y ahora queremos predecir qué tantas falsas aceptaciones y falsos rechazos estamos teniendo. Evidentemente no debe ser mayor al 5%, ¿no? O al 2.5%, o si utilizamos sigmametría ya estaremos hablando de términos ya en métrica sigma diferentes, pero esta es ya la predicción, ¿no? Esto ya es parte de el taller y por eso he colocado acá un RQ para que los que quieran ingresar al taller, con mucho gusto, tenemos 100 vacantes, lo escanean y se inscriben y ya está, ¿no? Bueno, el punto, predicción de la probabilidad de que las estrategias de control de calidad candidatas detecten un rendimiento fuera de especificación. Fundamentalmente, el desempeño de una estrategia puede predecirse por cálculo de probabilidad, ¿no? Y esto ya es entrar a una hoja de cálculo y darnos cuenta. Y el número de resultados inaceptables que son entregados en condiciones de fuera de control. Esto se mide y esto se hace a través de, como les digo, una estadística que arranca desde tener datos de control y establecer pues el promedio, la desviación estándar, los coeficientes de variación y de ahí va creciendo un poco, empezar a filtrar los datos, empezar a establecer otros indicadores, ¿no? Y con eso vamos a predecir cuántos resultados inaceptables, ¿sí? Cuántos resultados inaceptables son entregados en condiciones fuera de control, ¿sí? Existe un máximo. Y finalmente, especificación de los objetivos para lograr las características deseables del rendimiento del control de calidad, ¿no? Estamos ya evaluando el número máximo permitido de resultados inaceptables debido a condiciones de error fuera de control, la probabilidad máxima permitida para reportar resultados inaceptables, tasa de error máximo, probabilidad mínima aceptable de detectar una condición de error fuera de control, ¿sí? Y máxima probabilidad de aceptable de falsos rechazos, ¿no? Estos son elementos que se obtienen de tablitas, no es complejo, pero lo tenemos que hacer ya con más tiempo. Miren, ya se nos está yendo la hora. Así que quedan totalmente invitados a este taller gratuito de elaboración de la gráfica de control en el perfil de coagulación en laboratorio clínico. Eso sería todo por hoy día. En aras del tiempo, evidentemente iba a necesitar más tiempo, ya lo sabía, y por eso es que decidí hacer este taller. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenidos, chicos. Arturo, buenas noches. Sí, buenas noches, Enrique. Gusto ¿Qué saludarte. tal? Tenemos algunas preguntas de los participantes. Claro que sí. ¿Qué recomendaciones brindaría para el inicio de la implementación de un control de calidad en perfil de la población? Ok. Como nos dice la guía, lo primero que hay que hacer es establecer los requisitos. Estos requisitos no es establecer la tasa de error. El primer requisito que uno establece es la necesidad que tenemos que cubrir, ¿sí? El tipo de pacientes que voy a atender, la demanda, es decir, cuántos pacientes voy a atender y evidentemente las características que hablábamos hace un momento, ¿no? El tiempo, eh, eh, la tecnología que tengo que utilizar, la infraestructura y también el equipamiento, ¿no? Y el recurso humano. Una vez que tengo toda esa información, más por supuesto el plan estratégico, de planificación, la organización del laboratorio, determino la metodología. Entonces, eso es lo primero. Y evidentemente lo que sostiene un laboratorio es la producción. Si no producimos, no es sostenible un método. Entonces tenemos que tomar en ese punto de inflexión, es decir, un punto, decimos en administración, hablamos de un punto de equilibrio entre la demanda y la producción, ¿no es cierto? Entonces, si sale rentable, pues va para adelante el método. Si no, es mejor derivarlo a otro laboratorio o no procesarlo. Cosa no sugerida, siempre no hay que dejar de aceptar atender al paciente. Entonces hay que hacer convenios y buscar las maneras de hacer en otro laboratorio. Entonces, características del laboratorio, de la demanda y de los puntos de equilibrio. Esos serían los puntos de decisión para implementar. A partir de ahí ya implementamos, ¿no? Y el plan de calidad va a depender de justamente esos puntos de decisión, ¿no?
Bien, muchas gracias, Arturo. Tenemos otra pregunta también de los participantes. ¿Qué factores deben ser determinantes en la elección del requisito de calidad relacionado al control de calidad interno en perfil de la coagulación? Buena pregunta. No es, claro, uno para empezar elige el más fácil de alcanzar. Y eso es válido, porque estamos empezando. Pero si soy un laboratorio de alta complejidad, eso es hacer, entre comillas, hacer como un artificio para empezar, ¿no? Es como para empezar utilizo los rangos del inserto del control. Pero eso es para empezar, eso no es válido ya después de un tiempo. Entonces, los requisitos de calidad uno elige eventualmente los más fáciles de alcanzar. Pero si he hecho una verificación de métodos y tengo una buena tecnología y es un laboratorio de alta complejidad, eso tampoco sería tan válido. Entonces, por eso es que existe un comité de calidad. Los puntos de referencia deberían ser nuestros pares. Es decir, si soy un laboratorio de mediana complejidad, materno-perinatal, que utiliza, no sé, cuidados intermedios, un hospital o clínica de día, entonces buscaría otros laboratorios que tengan esas mismas características y que estén acreditados, ¿no? Dentro o fuera del país. Y ese podría ser una buena referencia, ¿no? Por eso es importante que el director del laboratorio, y si puede tener parte del comité o algunos invitados, visiten otros laboratorios, ¿no? Lo que nos hablaban del benchmarking, eso también es interesante, es muy importante compararse con los pares, con los laboratorios iguales, eh, para ver cómo lo están haciendo. Siempre existen hermanos mayores que aparecieron antes y que ya están haciendo las cosas mejor por la experiencia y que podamos imitarlo, eso está bueno. Entonces, ese es un buen punto de referencia, los pares. Lo otro es la complejidad, ¿no? El entorno, como dice la ISO, que tenemos, el entorno externo y el interno. El externo sería fuera de la clínica u hospital y el interno sería hacia adentro, para determinar este requisito de calidad. El director tiene la obligación de conversar y sentir esa necesidad, pero el que está en gestión de calidad tiene la obligación, y la norma lo dice, de hacer encuestas. Y ese también es otro punto de referencia para tomar esa decisión. Perfecto, Arturo. Y tenemos nuestra última pregunta. Bueno, ¿Cuáles son los errores más comunes presentados en el desarrollo del control de calidad interno en perfil de la coagulación? son dos tipos. Los errores operativos, porque sabemos pues que el pH, utilizar ampollas de agua tridestilada, acá dice que es tridestilada, debe ser mejor que destilada, pero el pH pues es sumamente ácido y eso afecta. Son errores operativos porque el fabricante no dice tridestilada, dice destilada, por ejemplo. O utilizar agua para inyección, entonces son temas que no estamos cumpliendo con el uso previsto. Estamos utilizando pipetas no calibradas, estamos no tomando el tiempo adecuadamente, lo hacemos con el celular y no con un timer. No estamos utilizando una buena temperatura, es más o menos la temperatura, pero no está ajustado, no está calibrado ese incubador. Entonces son temas operativos. Ese es un primer, digamos, grupo de errores, ¿no? Clásicos de fallas operativas por malas prácticas de laboratorio. Esa es una. Y el otro, en control de calidad interno, es que seguimos utilizando los criterios que nos da el fabricante del control, es decir, la media y su rango de aceptación mínima y máxima. Esto sabemos que no es lo mejor, porque cuando nosotros hacemos la propia, cuando nosotros calculamos nuestra propia media y nuestro propio rango, notaremos siempre que es más corto, que es más chico. Entonces, evidentemente, el tener un rango amplio hace de que yo tenga falsas aceptaciones. Es decir, estoy fuera de control, pero el rango me dice que estoy dentro. Pero cuando tengo quejas del cliente o cuando veo que es algo mal en el control externo o no corresponde a la clínica del paciente, me voy dando cuenta que ese no es lo mejor. Entonces, un error clásico de control de calidad es utilizar los rangos del fabricante, y eso denota que no ha habido una planificación estadística de la calidad, que no se está basando en hacer el control de calidad
en lo que sucede en el laboratorio, mirando todas las variables que hemos explicado hoy día, sino utilizando la única que es el inserto del fabricante. Entonces, ese es el otro error clásico, ¿no? Y tiene que ver ya no con las malas prácticas, sino con la competencia del personal, ¿no? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por todos tus aportes. Una gran experiencia, sin duda, en este tema. Y queremos invitar el día de mañana a todos los participantes a nuestro siguiente webinar. El día de mañana tenemos interpretación de la biometría hemática en el extendido de sangre periférica, a cargo del médico patólogo Cristian López de Ecuador. Así que mañana tenemos una nueva cita con la calidad 7:30 de la noche, hora de Perú. Muchísimas gracias. Tus palabras finales, Arturo, y tu despedida. Muchas gracias. Bueno, gracias Enrique, muchas gracias a todos por estar ahí. No se pierdan el día de mañana el webinar, está muy bueno. Y bueno, solamente reiterar la invitación a este taller y sigamos aprendiendo. Como vi hace un momento, también hay que hablar del sesgo y del interlaboratorial, así que tal vez si es que se animan y yo también, pues hacemos otro webinar más, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por estar ahí. No es fácil estar un fin de semana ya escuchando una ponencia y bueno, los felicito por esa constancia, ¿no? De seguir mejorando. Hasta pronto, chicos. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches con todos.